Quiero daros una idea para pintar un plato decorativo con pintura acrílica. Vamos a utilizar pintura acrílica normal y corriente, o sea, pintura al agua. Yo estoy utilizando pintura de la marca Cadence, que me encantan los colores, y lo primero que voy a hacer es con un pincel fino hacerme un pequeño boceto donde voy a colocar las flores. Lo hago con el rosa clarito para que no interfiera con lo que voy a pintar a continuación. Voy a utilizar 3 tonos de rosa para hacer las flores. Primero estoy utilizando un pincel de filetear de delineador muy finito para marcar dónde van a estar situadas, y ahora utilizo un pincel de lengua de gato del número 8. Cargo bastante el pincel con pintura acrílica en color fucsia y desde la parte exterior del pétalo hacia el centro voy haciendo pinceladas sueltas y rápidas. Una vez he marcado la forma principal de la flor, utilizo un rosa más clarito para que se mezclen los dos colores, para que se integren uno con otro y conseguir esta sensación tan bonita en las flores. He acabado casi con la primera flor y comienzo con la segunda haciendo los mismos pasos. Es una pintura rápida y fácil. Es importante que hagamos las pinceladas de forma segura, de solo un trazo, y que cuando pongamos el color claro sobre el oscuro todavía esté húmedo para conseguir este degradado tan precioso. Con el fucsia más oscuro voy a marcar la parte central de las flores. Primero utilizo el pincel más grueso, pero me doy cuenta que para conseguir que la forma me quede mejor delimitada, voy a utilizar un pincel más finito con punta redonda. Este mismo pincel voy a utilizarlo para hacer una pincelada que vaya desde el centro hacia afuera. Antes las pinceladas iban desde la parte exterior del pétalo hacia el centro y ahora estoy haciendo lo contrario. Desde esa zona oscura que he marcado voy haciendo pinceladas finas hacia afuera para que el color se vaya integrando y hagamos que la flor tenga más profundidad. El pincel hay que mantenerlo todo el tiempo bien cargado de pintura para que las pinceladas depositen pintura. Si tenemos poca pintura en el pincel, vamos a arrastrar y a llevarnos la pintura que tenemos en la parte de abajo, porque estamos trabajando todo el tiempo con pintura húmeda sobre húmeda. Ahora voy a utilizar un verde pistacho clarito, ácido y precioso para empezar a delinear con el pincel de filetear algunos trazos rápidos y precisos para después marcar dónde van a estar las hojas, unas pequeñas hojitas que vamos a hacer de una forma muy sencilla. Ahora utilizo un verde un poquito más subido de color y en algunas partes de esas líneas que he marcado intensifico la fuerza para que tenga más riqueza visual. Cuando ya tengo hechas todas las líneas que he marcado y están en un punto que me gustan, voy a empezar a hacer hojitas. Para hacer las hojitas voy a utilizar otra vez el pincel más grueso, el pincel de lengua de gato y en esta ocasión del número 6. Marco las hojas, o sea, las pinto cargando el pincel con los dos colores porque vamos a hacer solo un trazo, un pequeño golpecito que se trata de poner el pincel sobre la superficie, presionar, arrastrar y levantar, pero eso de una forma muy rápida. Y de esa manera tan sencilla vamos a conseguir hacer estas preciosas hojas.
Para que las pinceladas nos salgan bien, siempre tenemos que tener la mano en una posición cómoda, porque así vamos a acertar a la primera. Voy a volver a utilizar el pincel finito para dar algunos toques de rosa en la zona contraria de donde están las flores y que haya una armonía y una compensación del color. Os habéis fijado que voy girando el plato para que mi mano esté cómoda y las pinceladas me salgan bien. Ahora voy a utilizar un poquito de blanco para darle luz en esa parte central de las flores. Recordad que este es un plato decorativo y en el que no podemos utilizar alimentos calientes. Ahora, para acabar y que el acrílico se mantenga ahí durante mucho tiempo y pueda incluso lavar el plato con agua y jabón, utilizo un barniz en spray y brillante. Un precioso plato decorativo para, por ejemplo, poner una vela sobre él. Ahora voy a hacer una pintura súper sencilla y súper bonita, volviendo a utilizar dos fucsias, un fucsia bastante fuerte de color y uno intermedio. Debajo del vídeo, en la caja de información donde pone mostrar más, ahí os voy a dejar todos los colores que he utilizado. Voy a pintar unas rosas con la técnica de multicarga, pero no con la típica pincelada de multicarga, sino haciendo una pincelada bastante más suelta. Para que nos resulte más sencillo, lo primero que hago es en la parte central hacer una mancha intensa con el fucsia más oscuro. Y ahora voy a cargar el pincel, que es un pincel plano del número 6, con el fucsia más claro y un poco de blanco. Y voy a empezar a hacer pinceladas. Las pinceladas es como si tuvieran forma de media luna, y vamos a ir componiendo con este tipo de pincelada las flores. Vamos a hacer unas pinceladas hacia arriba y otras hacia abajo para hacer la parte central de las flores, y después vamos a ir montando la rosa, siempre teniendo en cuenta que la parte exterior del pétalo es la que es más clara. Vamos a dejarnos llevar por nuestra intuición. También podemos, por ejemplo, coger como referencia una fotografía de una rosa, pero vamos a conseguir hacer unas flores sencillas con pinceladas sueltas como esta. Este tipo de pintura queda mucho mejor la pincelada si repetimos sobre lo que ya hemos hecho un par de veces, porque tal vez a la primera pincelada la pintura, al ser acrílica, pues queda un poco transparente, así que es mejor que una vez hemos hecho la pincelada volvamos a repetir sobre ella. Eso nos permite que la pincelada se vea mejor y además poder corregir la forma si nos hemos equivocado o queremos perfeccionar, mejorar o cambiar la forma que hemos hecho con el pétalo. Pero eso sí, hay que hacerlo cuando todavía la pintura está húmeda, porque al pintar de esta manera a veces depositamos mucha pintura, sobre todo en la parte exterior del pincel, en este caso donde está el blanco, y nos queda relieve. Entonces ese relieve después, si la pintura se ha secado y queremos cambiar la forma de la pincelada o la forma del pétalo, nos va a costar un poquito porque se nos va a ver lo que hemos hecho en la parte de abajo. Vamos a hacer lo mismo haciendo diferentes rosas en diferentes posiciones. Es bonito que en la composición pues una flor esté un poco hacia arriba, otra a la derecha, otra a la izquierda, y así nos va a quedar mucho más bonito. Pero fijaros que todo el tiempo es lo mismo, es ir repitiendo y repitiendo el mismo proceso. En esta rosa, por ejemplo, estoy haciendo que las pinceladas o los pétalos de la parte exterior vayan todos hacia afuera, y después me centro en la parte central. Podemos hacerlo así, podemos hacer primero el centro y luego el exterior,
da igual. Lo hagamos como lo hagamos, practicando esta pincelada vamos a conseguir hacer las flores de una forma muy sencilla, y siempre la parte exterior del pétalo va a resaltar el blanco para que la flor quede mucho más bonita. Es cuestión de ensayar un poquito. Si no lo sabemos hacer, lo practicamos en un periódico viejo, en papeles de publicidad que tengamos por casa. Es cuestión de ir enseñándole a la mano y a la muñeca a moverse de esta manera. Ahora que ya tengo las rosas hechas, estoy cargando el pincel con 2 colores rosas y he hecho esos pequeños detalles para darle un poco de gracia a la composición. Con el pincel fino de filetear uno todos esos tallos y también hago el tallo de las rosas. Esto le va a dar mucho más realismo a la pintura y queda súper bonito. Voy a utilizar un pincel plano angular. Es un pincel que tiene un corte, un lado del pincel es más alto que el otro y eso me ayuda mucho a hacer hojas de esta forma tan sencilla. Cargo el pincel con 2 tonos de verde. También le doy algún punto en blanco, pero sobre todo verde. Incluso dejo que el pincel esté un poco manchado de rosa, porque eso va a hacer que la armonía del color sea mucho más bonita. Y fijaros que hago una pincelada súper sencilla. Estos verdes no son tan ácidos como los que he utilizado, por ejemplo, en el plato, porque en esta composición, que intento que sea un estilo un poco más vintage, pues queda mucho más bonito. Es cuestión de hacer una pincelada hacia la derecha, una hacia la izquierda, dejando que la parte superior y la parte de abajo acabe en punta. Y de esta forma tan sencilla hacemos unas hojas súper rápidas. Estoy intentando, bueno, no lo estoy intentando, lo estoy haciendo, lo estoy consiguiendo. Voy a hacer una pintura que sea como un letrero vintage con un toque un poco antiguo, que después me pueda servir para hacer una decoración en mis trabajos de manualidades. Ahora estoy utilizando otra vez el pincel finito para hacer unas pequeñas hojitas y acabar de rellenar la composición, uniendo todas las hojas, tanto las más gorditas como las más pequeñas, con el pincel de filetear y líneas muy finas. Con estas plantillas de stencil pongo estas palabras en francés que me encantan y con el pincel de filetear hago alrededor de las letras unos pequeños bucles que son como unas pequeñas ramitas con pequeñas hojitas. El resultado es precioso, me encanta. ¿Sabéis para qué voy a utilizar este dibujo? Para una de mis manualidades. Probablemente lo regale gratuitamente en mi web, porque si no lo sabéis, tengo un canal de manualidades y regalo mis dibujos para poder hacer trabajos preciosos con ellos. Ahora voy a pintar unas hortensias en un papel craft muy finito. Antes he pintado el trabajo anterior sobre un papel de 180 gramos, muy fino, pero es que esta pintura de Cadence tiene muy poca agua y no nos arruga el papel. Es fantástica, por eso no rebajo la pintura con agua, directamente del bote al papel. Voy a pintar, como os he dicho, una hortensia. Primero he hecho una mancha compacta, oscura, en un verde con un tono un poco azulado. Ahora utilizo un color intermedio que también es un verde azulado un poco más claro. Utilizo un pincel de lengua de gato y hago esta pincelada tan sencilla. Vamos a ir bajando el color, haciendo como un degradado para que la hortensia salga sola, porque es que prácticamente se puede decir que sale sola. Ahora utilizo otro verde con ese punto azulado pero muy clarito y voy haciendo otra vez la misma pincelada, haciendo como 3 pinceladas por cada una de las flores, más o menos, porque así la hortensia va a salir, como os he dicho, sola. Le hago el tallo de la flor con un pincel fino y, como veis, he hecho varias iguales. Con un pincel plano del número 6 podemos utilizar la medida que queramos dependiendo del tamaño de la hoja que queramos hacer. Cargo el pincel con los 2 tonos verdes, uno oscuro y uno claro, y haciendo esta pincelada voy a hacer hojas con la técnica de la multicarga, pero después lo voy a perfeccionar porque no me acaba de gustar cómo quedan. Ahora en principio voy a utilizar una plantilla stencil para hacer estos arabescos tan bonitos y poner la palabra
flores. Utilizo el pincel blanco, la pintura blanca y el pincel fino para perfeccionar un poco las letras y un lápiz de color marrón oscuro para darle sombra. Imaginemos que la luz viene de arriba a la izquierda y la sombra se genera abajo a la derecha. Así que con eso en la cabeza hago unas cuantas sombras tanto en las flores como en los tallos. En los tallos un poco separado para que dé la sensación de profundidad. Parece que las flores están levantadas. Y como os he dicho, no me gusta mucho cómo acaban de quedar las flores con multicarga, así que cargo el pincel con el color más clarito y le hago unas cuantas pinceladas para darle más profundidad y más realismo a las hojas. Como veis, quedan muchísimo más bonitas. Para mí esto es fundamental. La multicarga va muy bien, pero siempre después hay que acabar de perfeccionar o rematar con pinceladas un poco a nuestro gusto. A mí en las hojas me gusta hacer esto y es que queda precioso. Fijaros el color claro sobre el oscuro, como hace que la hoja de repente tenga mucha más vida. Queda súper bonito. He utilizado un poco de tinta de scrap para acabar de sombrear, cargándolo muy poco, todas las sombras, haciendo que tenga más intensidad la sombra, y así las hojas y las flores parece que se estén saliendo del papel. Queda precioso. Se carga muy poquito el pincel con esta tinta, que es una tinta para hacer trabajos de scrapbook, y el resultado, como veis, es súper bonito. Es que las hojas y las flores de repente salen del papel, parece que tengan vida, queda precioso. Así que venga, os animo a poneros a pintar. Son trabajos sencillos que podéis hacer, seguramente estoy convencida que os quedarán preciosos. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa: un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.